Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Era una noche de martes a principios de abril, y yo estaba tirado en el sofá, con el control remoto en la mano, indeciso entre ver un partido de fútbol o un reality donde la gente finge enamorarse en menos de un mes. Una decisión difícil, ¿sabes? Mi esposa, Livia, entró en casa como si le hubiera tocado la lotería, con un brillo en los ojos que solía significar que nuestra tarjeta de crédito estaba a punto de sufrir. «Amor», exclamó, con una energía que casi hizo que las cortinas se mecieran. «No te vas a creer lo que acaba de pasar». Apagué la tele, preparándome para el impacto. La última vez que dijo esas palabras, terminamos apuntándonos a una clase de cocina vegana que nos costó una fortuna y una despensa llena de ingredientes que nunca usamos. La vez anterior, fue una membresía a un gimnasio de lujo al que fuimos exactamente 2 veces. Solo dime, dije, intentando ocultar mi sospecha. Livia se quitó sus zapatos caros, de esos que valen más que la reparación de nuestro coche, y prácticamente se subió al sofá junto a mí. Llamó Fernanda. Me invitó al viaje de amigas más increíble de mi vida. Fernanda era la mejor amiga de Livia desde la universidad, una mujer que vivía en otro planeta financiero. En serio, su desayuno probablemente venía con caviar y cubiertos. Fernanda tenía una vida donde el dinero no era un obstáculo, solo un detalle. A ver si lo adivino, dije, ya sintiendo el apuro. Quiere que vayas a Milán a comprar bolsos que cuestan más que nuestra nevera. Livia se rió y puso los ojos en blanco. Su forma de decirme que estaba exagerando. No, tonta. Alquiló una isla privada en el Caribe por una semana entera. Solo las chicas, sin maridos, niños ni facturas que pagar. Solo puro relax. Se acurrucó en el sofá, su sonrisa iluminando la habitación. Serán desayunos con champán, spa todos los días y solo nosotros, charlando y disfrutando. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo así? Tenía razón. Mi trabajo de contabilidad y el suyo en una ONG nos dejaban poco tiempo para respirar, y mucho menos para unas vacaciones de lujo. Nuestra idea de una escapada era pedir pizza y ver una película en casa, porque el cine se nos escapaba del presupuesto. ¿Cuánto costará esto?, pregunté. Porque, siendo sinceros, cuando los amigos ricos de tu esposa te invitan a algo, siempre hay un precio. Y ese precio suele doler. Eso es lo mejor, respondió Livia, agarrándome las manos como para anunciar que habíamos encontrado petróleo en el patio trasero. Fernanda lo paga todo. La isla, la comida, las bebidas, incluso los tratamientos de spa. Reservó todo el lugar solo para sus amigos más cercanos, para celebrar. ¿Celebrar qué?, pregunté con recelo. Livia se encogió de hombros con una leve sonrisa. No sé. ¿Quizás la vida perfecta? ¿Importa, Rey? Solo Fernanda se gastaría lo que probablemente era mi sueldo de un año en una fiesta de una semana solo porque estaba inspirada. Su marido, Ricardo, se forró con algo relacionado con la tecnología o las inversiones. Nunca lo entendí del todo. Conocí al chico en algunos eventos elegantes a los que Livia me llevaba. Era amable, sabía mi nombre e incluso hablaba como si le importara de verdad lo que decía, lo cual era más de lo que podía decir de la mayoría de sus amigos ricos. Entonces, ¿cuándo va a suceder esta aventura de ensueño?, pregunté, intentando ocultar mi curiosidad mezclada con un ligero temor financiero. La semana que viene, respondió Livia, con los ojos brillantes como si ya estuviera imaginando sus maletas preparadas. Fernanda dijo que era de última hora, que una amiga canceló y que no quería perder la reserva. Claro, la semana que viene. Para los ricos, el tiempo funciona de otra manera. Deciden viajar a una isla privada como quien decide pedir un café. Mientras tanto, tengo que rogarle a mi jefe que me dé el día libre solo para dormir hasta las 10. Los siguientes días fueron un torbellino. Livia transformó nuestra casa en unos grandes almacenes. Vestidos nuevos, bikinis nuevos, sombreros que parecían sacados de una película de Hollywood. Programó una cita en la peluquería, una manicura y probablemente algún tratamiento que ni siquiera imaginaba que existiera. A la hora de empacar, nuestra habitación parecía como si una boutique hubiera sido arrasada por un tornado. ¿Seguro que todo esto cabe en el avión?, pregunté, mirando las 2 maletas que parecían listas para una mudanza internacional. Qué curioso, respondió, pero con una sonrisa que demostraba que estaba más emocionada que nunca. ¿Y
Para ser sincera, ver a Livia tan feliz casi hizo que la factura de la tarjeta de crédito pareciera soportable. Casi. La mañana de la partida. Estaba eufórica. Se despertó a las 5 de la mañana, revisándolo todo 3 veces, como si hubiera olvidado su pasaporte o su DNI. Preparé café y tostadas, que apenas tocó de la emoción. Te vas a divertir un montón, le dije. Y era cierto. Livia se lo merecía. Entre mi aburrido trabajo de contabilidad y sus largas horas en la ONG, apenas teníamos tiempo para respirar. Si Fernanda quería pagarle una semana de cuidados de reina, ¿quién era yo para quejarme? Me abrazó fuerte, como si fuéramos protagonistas de una película romántica. Te voy a extrañar, dijo, con un beso que casi me hizo olvidar que iba a pasar una semana bebiendo champán sin mí. Pero no vuelvas con ideas de redecorar la casa con temática playera, ¿vale? Bromeé. Se rió y me besó de nuevo. Sin promesas. El coche que Fernanda envió a recoger a Livia llegó puntual, por supuesto. Una camioneta negra y reluciente, probablemente más cara que nuestra casa. Cargué sus maletas, lo que me llevó más tiempo del debido, porque Livia parecía haber empacado la mitad de nuestro guardarropa. Adelante, cariño, le dije mientras subía al coche. Pero no hagas nada que yo no haría. Me guiñó un ojo con una sonrisa burlona. No me queda otra opción. Observé el coche pasar por la calle, llevando a mi esposa a un paraíso que ni siquiera podía imaginar. La casa estaba en silencio sin ella, como si esa camioneta le hubiera agotado toda la energía. Me alegré de verdad por Livia. Se merecía que la mimaran, que la trataran como a la realeza durante una semana. Lo que no sabía era que el coche no solo la llevaba de viaje. Estaba llevando nuestro matrimonio por un camino sin retorno. Esa noche, solo en casa, viví la soltería durante unas 12 horas. ¡Y qué libertad! Comí pizza directamente de la caja, en ropa interior, sentado en la encimera de la cocina. Dejé los calcetines en el suelo y pasé horas viendo un programa sobre constructores de coches clásicos. La cima de la felicidad masculina, ¿verdad? No tanto. Porque alrededor de las 9, empecé a extrañar el eco de su risa por toda la casa. Esa noche, mi teléfono vibró con una videollamada. Era Livia, mi esposa, con aspecto de recién salida de un catálogo de viajes de lujo. Su rostro estaba radiante, bañado por el sol, y al fondo podía ver un paisaje que parecía pintado por algún artista obsesionado con los paraísos tropicales. El agua turquesa se extendía hasta el horizonte, las palmeras danzaban con la brisa, y todo estaba bañado por esa luz dorada que hace que cualquier foto parezca mágica. Dios mío, cariño, tienes que ver este lugar, dijo, casi gritando de emoción, girando su teléfono para ofrecerme un tour virtual. Y vaya, qué sitio. El resort parecía el sueño de un multimillonario excéntrico. Piscinas infinitas, muebles que parecían más caros que nuestra casa y un personal que probablemente ganaba en propinas lo que a mí me cuesta ahorrar al mes. Fernanda no bromeaba cuando dijo que iba a darlo todo en este viaje. «Guau, parece un rollo ahí dentro», bromeé, dejándome caer en el sofá con una cerveza en la mano. «Debe ser duro vivir así». Livia se rió, y de fondo se oían las voces de sus amigas, todas evadiéndose de la realidad durante una semana. Probablemente intercambiando historias sobre las dificultades de quienes nunca han tenido que preocuparse por la factura de la luz. «Acabamos de cenar», continuó, girando su teléfono para mostrarme los restos de un festín digno de un rey. «Y ahora vamos al chiringuito. Fernanda jura que los cócteles de allí te cambian la vida». «Cócteles que te cambian la vida», repliqué. «Apuesto a que cuestan más que mis zapatos de vestir y vienen con una sombrillita que vale más que mi camisa». Se rió, pero no lo negó. «Qué cínica eres», dijo, dándole un sorbo a una bebida que parecía más cara que nuestra cena de aniversario. Mientras ella brindaba con champán, abrí mi segunda cerveza barata, comprada con descuento en el supermercado. Dos mundos diferentes, sin duda. La noche siguiente, volvió a llamar, puntual como un reloj. Estaba aún más radiante, con la piel dorada de quien se ha pasado el día entero relajándose junto a la piscina, sin ninguna preocupación. Su pelo tenía esas ondas perfectas que solo el mar o una peluquería carísima pueden crear. «¿Qué tal tu día en el paraíso?», pregunté, con auténtica curiosidad por saber qué hacen los ricos con tanto tiempo y dinero. «Ah, ya sabes cómo es», dijo con un gesto de desdén. «Cosas de chicas. Masaje, piscina, comida en un restaurante encantador con vistas al mar». «Vaya, qué vida tan dura», respondí riendo. Mientras tanto, me pasé el día lidiando con doña María, que llamó por cuarta vez esta semana para quejarse de la compañía de seguros. Al parecer, cree que los daños por inundación incluyen la alfombra que empapó en café. Livia se rió, pero sonó un poco forzada. «Está sobreviviendo sin mí, cariño».
Apenas, respondí. Ayer lavé mi ropa. Casi llamo al 911. Mientras hablábamos, vi a sus amigas al fondo, todas con aspecto de haber salido de un anuncio de revista. Fernanda y las demás se pavoneaban con la confianza de quienes nunca han tenido un mal día en su vida, o al menos han pagado a alguien para que los arregle. ¿Qué más hicieron hoy?, pregunté, queriendo saber cómo era la vida al otro lado. Cosas normales de vacaciones, respondió, pero su voz sonaba extrañamente vaga. Normalmente, Livia me contaba cada detalle de su día, desde el sabor del jugo hasta el estilo del vestido de cada amiga. Esta vez, parecía ocultar algo, como si no quisiera contármelo todo. Anda, cariño, cuéntame los detalles, insistí, intentando concretar. ¿Cómo es Fernanda cuando no está organizando esos eventos elegantes? Sus otras amigas son tan estiradas como parecen. Livia sonrió, pero parecía un poco distraída, con la mirada perdida. Son geniales, súper majas, respondió, de una forma que no me convenció. Mira, cariño, las chicas me esperan. Salgamos a divertirnos esta noche. ¿Qué bien lo pasaste? Bromeé, intentando mantener el ánimo. Parece una cita muy interesante. Se rió, pero por un instante, juro que vi a alguien pasar detrás de ella. Una figura masculina, demasiado rápida para estar segura. Quizás era solo un empleado del resort. Uno de esos ninjas entrenados para aparecer y desaparecer sin hacer ruido. Nada de eso, dijo, pero algo en su voz me hizo dudar. La tercera noche, el patrón se repitió. Una escena impresionante. Livia parecía una estrella de cine, pero sus respuestas se volvían cada vez más evasivas. Esta vez, sin embargo, estaba segura, vi a un tipo al fondo. No era solo una sombra. Oye, ¿era Ricardo ese de ahí?, pregunté con voz tranquila, como si solo tuviera curiosidad. Livia dudó un instante, pero se recuperó enseguida. Ah, sí, pasó antes a ver qué tal. Ya sabes cómo es Fernanda, le gusta que todo esté perfecto. Tenía sentido, supongo. La esposa rica organiza el viaje soñado, el esposo rico encuentra la manera de que todo salga perfecto. Típico de alguien que vive en un mundo donde el dinero compra la perfección. Aún así, esa pausa antes de su respuesta me incomodó. ¿Se hospeda en el resort?, pregunté, solo para asegurarme. Dios no lo quiera, rió, esta vez con más naturalidad. ¿Te imaginas? Este lugar es solo para las chicas. Probablemente esté en casa jugando al tenis o haciendo lo que sea que hacen los chicos como el cuando sus esposas no están. Eso me tranquilizó un poco, pero no del todo. Quizás era solo la nostalgia. Después de todo, era la primera vez en años que estábamos separados tanto tiempo. O quizás era la sensación de que su mundo, lleno de glamour y cócteles caros, estaba a años luz del mío, con sus cervezas baratas y sus informes de seguros. Te extraño, dije, dejando que mi corazón hablara más fuerte. Yo también te extraño, dijo ella, pero ya miraba hacia otro lado, como si alguien la llamara. Mira, cariño, me tengo que ir. Las chicas se están impacientando, y ya sabes cómo se pone Fernanda cuando alguien llega tarde. La verdad es que no lo sabía. Mi contacto con Fernanda se limitaba a eventos en los que me sentía como pez fuera del agua. Pero asentí. Adelante, diviértete. Pero recuerda, lo que pasa en la isla, se queda en la isla. Si no, te cambio por una modelo más joven. Se rió, pero la risa no llegó a sus ojos. Muy gracioso. Te quiero. Yo también, respondí, antes de que la pantalla se apagara, dejándome con mi cerveza y una extraña sensación en el pecho. Era solo un viaje de chicas, ¿verdad? ¿Qué podía salir mal? Últimas palabras famosas. Cuando llegó el día de recoger a Livia del aeropuerto, estaba emocionadísima. Hice un cartel de bienvenida cursi, con nuestros nombres dibujados como monigotes y corazones alrededor, porque sí, soy una romántica empedernida. Limpié la casa hasta dejarla reluciente, le compré los tulipanes que tanto le encantan e incluso intenté hacer una lasaña casera. Probablemente nos llevaría directamente al hospital, pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no? Cuando vi a Livia bajar por las escaleras mecánicas, el corazón me dio ese salto estúpido que todavía me da, incluso después de tantos años de matrimonio. Livia estaba despampanante, con su piel bronceada y un vestido blanco claro que la hacía parecer una imagen sacada de un anuncio de vacaciones tropicales. Su cabello, más claro por el sol, caía en ondas perfectas, y tenía ese brillo de recién llegada de un sueño. Ahí está mi aventurera, grité, levantando el cartel de mal gusto que había hecho, probablemente avergonzando a todos los demás pasajeros sofisticados del aeropuerto. Esperaba una amplia sonrisa, un abrazo fuerte, tal vez incluso un beso de película. Pero en cambio,
Livia se me acercó como si estuviera cumpliendo una obligación, me dio un beso rápido en la mejilla, no en la boca, y dijo un hola, cariño tan cálido que parecía que le hablaba al portero. ¿En serio? ¿Eso es todo? Pregunté, medio confundido, medio en broma. ¿Dónde está la escena épica de la reunión, con la banda sonora y todo? Mira, hasta hice un cartel. Miró las figuras de palitos con corazones y esbozó una sonrisa forzada, de esas que se ponen cuando alguien te da un regalo y no sabes dónde lo va a poner. Quedó genial, dijo, pero ya miraba hacia otro lado, como si quisiera escapar del aeropuerto cuanto antes. El viaje a casa fue extraño, muy extraño. Normalmente, después de cualquier viaje, incluso una visita rápida a sus padres, Livia no paraba de hablar. Contaba cada detalle, desde quien dijo que hasta la textura del pan del desayuno. Había aprendido a sentir y decir solo en los momentos oportunos, porque, siendo sincera, me encantaba verla tan emocionada. Pero esta vez, silencio total. Miraba por la ventanilla como si nuestro barrio fuera un lugar nuevo, o como si ya extrañara el lugar donde había estado. Su teléfono, en su regazo, vibraba cada 30 segundos, y lo revisaba como si le fuera la vida en ello. Extraño, porque Livia siempre se quejaba de la obsesión de la gente con la tecnología. Bueno, dime, intenté romper el hielo. El resort era tan increíble como se veía en las fotos. Murmuró sin apartar la vista de la ventana. Muy bien. Muy bien. ¿En serio? Era la mujer que una vez pasó una hora explicándome por qué el café de una nueva cafetería era revolucionario. ¿Y las chicas? ¿Era Fernanda la anfitriona perfecta que todos esperan? Pregunté con insistencia. Estuvo genial, respondió, revolviéndose en el asiento como si estuviera incómoda. Todas fueron geniales. Intenté otra estrategia. Vamos, cariño, cuéntame algo interesante. ¿Algún chisme? ¿Alguien se peleó porque el champán no estaba a la temperatura adecuada o el yate no era lo suficientemente grande? Finalmente se giró hacia mí, y por un segundo, vi algo en su rostro. ¿Miedo? ¿Culpa? Pasó tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. No fue nada de eso, dijo, con un tono que sonaba como si diera por terminada la conversación. Solo estaba relajándome, ¿sabes? Spa, piscina, ese tipo de cosas. Nada especial que contar. ¿Nada especial? Livia podía convertir una visita al supermercado en una saga épica, y ahora una semana en un resort de lujo no era nada especial. Al llegar a casa, le llevé las maletas mientras ella deambulaba por la sala como en un museo, observándolo todo con aire distante. Había pasado horas ordenando la casa, flores en la encimera, velas encendidas, incluso una botella de vino caro, que guardamos para una ocasión especial, enfriándose en la nevera. Bienvenida de nuevo, mi belleza, dije, señalando todo con un gesto exagerado, como si fuera una presentadora de televisión. No es un resort de 5 estrellas, pero hay una cosa que faltaba. ¿Qué? Preguntó, y juro que parecía nerviosa por lo que iba a decir. Yo, respondí, intentando ser encantadora, pero probablemente sonando cursi. Tu guapísimo marido, que te echaba de menos y quizá arruinó la cena en tu honor. Eso le arrancó una sonrisa, la primera sincera desde que bajé del avión. ¿Cocinaste? Preguntó Livia, con un tono que mezclaba sorpresa y cautela. Intenté cocinar, corregí, riendo. Ahora, si es comestible o no, es otra historia. Pero si acabamos en el hospital, al menos iremos juntos, ¿no? Muy romántico. Esbozó una media sonrisa. Muy romántico, dijo, pero ya subía las escaleras. Creo que me ducharé primero, ¿vale? Me siento llena de gérmenes del avión. Claro, no hay prisa, respondí, intentando disimular mi decepción. Te mantendré caliente la cena. Oí cerrarse la puerta del baño y, curiosamente, el clic del pestillo. Esto me pilló desprevenida. Livia nunca cerraba con llave cuando estábamos solos. Casi siempre, incluso la dejaba abierta, charlando de su día mientras se maquillaba o se peinaba. Me quedé en la cocina, rodeada de flores, velas y el olor de mi lasaña desastrosa, sintiéndome más sola que en toda la semana que estuvo fuera. Cuando bajó, llevaba un pijama viejo y cómodo, con el pelo recogido en un moño despeinado. Se parecía más a su Livia de siempre, pero aún había algo distante, como si una parte de ella estuviera en otro lugar. Eso huele, interesante, dijo, dudando mientras miraba su plato, buscando claramente una forma más amable de describir el caos culinario que había creado. Interesante es una sola palabra, bromeé. Quería que fuera comestible, pero me conformo con interesante. Nos sentamos a comer y esperé a que se abriera, a que volviera a ser la Livia que me lo contaba todo con entusiasmo,
que podía convertir incluso una visita al supermercado en una historia épica. Pero ella solo picoteaba la comida, hablaba del tiempo y me preguntaba por mi trabajo como si fuéramos compañeros de oficina, no marido y mujer. Después de cenar, dijo que estaba agotada y se fue a la cama temprano. La encontré acurrucada de lado, de espaldas a mí, fingiendo dormir, pero su respiración me indicó que estaba despierta. Cuando intenté abrazarla, se tensó y murmuró algo sobre estar cansada. Me quedé tendido en la oscuridad, mirando al techo, intentando comprender qué le había pasado a mi esposa en ese viaje. La mujer a mi lado se parecía a Livia, hablaba como Livia, pero no actuaba como la mujer a la que había besado en el aeropuerto una semana antes. Algo había cambiado, y ese algo se interponía entre nosotras en la cama, como un muro invisible que no podía ver. Un mes. Un maldito mes viviendo con una desconocida que casualmente compartía mi apellido y mi cama. 31 días viendo a Livia cumplir su rol de esposa como si fuera una obligación, tratándome como a una compañera de piso que apenas soportaba. 31 días de silencios incómodos, sonrisas forzadas y una tensión que se cernía sobre nuestra casa como una nube que no se iba. Lo intenté todo para traerla de vuelta. Compré flores caras, en la floristería elegante, no en el supermercado. Sugerí cenas románticas, escapadas de fin de semana. Incluso me ofrecía llevarla a ese restaurante elegante donde los platos parecen obras de arte pero cuestan la mitad de mi sueldo. Nada funcionó. Decía las cosas adecuadas, sonreía en el momento oportuno, pero era como si siguiera un guión escrito por alguien que nunca había sentido el amor de verdad. ¿Y lo peor? El celular. Madre mía, el celular me estaba volviendo loca. Livia siempre había estado pegada al celular, ¿quién no lo está hoy en día? Pero esto era diferente. Era obsesivo. Llevaba el celular a todas partes, sosteniéndolo como un mapa del tesoro, y pobre de mí si siquiera lo miraba. Apagaba la pantalla, ocultaba mensajes y a veces salía de la habitación solo para mirar algo. ¿Quién te manda tantos mensajes?, pregunté una noche, cuando el móvil de Livia vibró por enésima vez durante la cena. Solo son cosas del trabajo, respondió sin apartar la vista de la pantalla, como si lo que hubiera allí fuera más interesante que nuestra conversación, o la falta de ella. ¿Desde cuando la ONG envía mensajes urgentes a la hora de la cena?, repliqué, intentando mantener un tono ligero. ¿Qué? Descubrieron una nueva especie de tortuga que necesita un plan de rescate inmediato. Me miró con una expresión ridícula por querer llamar la atención durante la comida. Hay mucho trabajo ahora mismo, me interrumpió, y ahí acabó la discusión. Pero ese martes por la mañana, algo era diferente. Entré en la cocina y lo sentí al instante. Livia estaba sentada a la mesa del comedor, la que compramos en oferta y restauramos juntos durante nuestro primer año de matrimonio, cuando lijar madera nos parecía romántico. Sostenía una taza de café con ambas manos, como si necesitara el calor para conectar con la tierra. Miraba la mesa como si guardara los secretos del universo. Buenos días, mi amor, dije, manteniendo mi fachada de marido alegre, aunque sabía que cada vez me costaba más. Te levantaste temprano. ¿Todo bien? Levantó la vista y se me hizo un nudo en el estómago. Tenía la cara pálida, los ojos rojos, como si hubiera llorado toda la noche. Y había una pesadez en su expresión que nunca antes había visto, como si estuviera a punto de lanzar una bomba sobre nuestro mundo. Tenemos que hablar, dijo casi en un susurro. Esas palabras. Cualquier marido sabe que, tenemos que hablar, nunca viene seguido de buenas noticias. Nadie lo dice para anunciar que ha ganado la lotería o que ha encontrado un billete de $50 en el bolsillo. Es el código universal para decir, prepárate, porque vienen perdigones. Me senté frente a ella, intentando descifrar qué se escondía tras esa mirada. Mi mente ya daba vueltas. ¿Había perdido el trabajo? ¿Alguien de su familia estaba enfermo? Quería mudarse a un ashram en la India para encontrarse a sí misma. Bueno, ¿qué pasa?, pregunté, esforzándome por mantener la calma, incluso con el corazón acelerado. Respiró hondo. Sus manos temblaban tanto que pensé que se le caería la taza. Estoy embarazada, susurró. Durante unos 3 segundos, mi mundo se iluminó. Embarazada. Llevábamos meses intentándolo, con esas conversaciones serias sobre el momento oportuno, las finanzas y si estábamos listos para crear un ser humano en medio de nuestro caos. Compramos pruebas de embarazo al por mayor, como si estuviéramos acumulando para un apocalipsis. Lo registramos todo, ciclos, citas, hasta que el romance se convirtió en una hoja de cálculo de Excel. ¿En serio?, pregunté, con una sonrisa tonta extendiéndose por mi rostro. Vamos a ser padres. Pero Livia no sonrió. No saltó a mi regazo, no lloró de alegría, no hizo nada de lo que había imaginado para ese momento. En cambio, se quedó allí,
pálida, con una expresión que parecía a punto de desmayarse. «Livia, ¿qué te pasa?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. «¿No estás contenta?». Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir, como si las palabras se negaran a salir. Cuando por fin habló, fue tan bajo que tuve que inclinarme para oír. «No es tuyo». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Sentí que se me escapaba el aire, como si alguien me hubiera apretado el corazón con las manos. La cocina parecía dar vueltas, como si el suelo se hubiera movido. Por un momento, pensé que me estaba dando un infarto, porque era imposible que Livia, mi esposa, me acabara de decir que estaba embarazada de otro hombre. «¿Qué dijiste?», pregunté con la voz temblorosa, esperando haber oído mal, que fuera un malentendido, todo lo contrario. Miró la mesa, las lágrimas le corrían por la cara, manchando la madera. «El bebé no es tuyo», repitió, apenas audible. «¿De quién es entonces?». Las palabras salieron antes de que mi cerebro pudiera procesarlas. Me sentí fuera de mi cuerpo, como si viera mi vida desmoronarse desde un asiento entre el público. Livia sollozaba, temblando. «De Ricardo», susurró. «El marido de Fernanda». Y ahí estaba. La bomba que se había estado gestando durante semanas explotó, destrozando nuestro matrimonio, nuestros planes, nuestra vida. Ricardo, el chico al que le estrechaba la mano en eventos elegantes, hablando de fútbol y del tiempo. Ricardo, quien al parecer había hecho mucho más que simplemente pasarse por allí en ese viaje. Me quedé allí, mirando a mi esposa embarazada del hijo de otro hombre, tratando de encontrarle sentido a algo que mi cerebro simplemente se negaba a aceptar. «Es un error, ¿verdad?», pregunté, porque mi boca seguía funcionando, incluso con el cortocircuito en la cabeza. «¿Cómo pasó esto, Livia?». Evitó mi mirada, las lágrimas caían más rápido. «En el viaje», dijo con la voz quebrada. «Fernanda tuvo que irse unos días por una emergencia familiar. Ricardo apareció para ayudar con los detalles, para asegurarse de que todo saliera bien. Una noche, bebimos demasiado y pasó». No necesitaba continuar. Podía imaginar la escena con dolorosa claridad. Livia, mareada por el champán caro, seducida por el glamour de un mundo que no era el nuestro, cayendo en los brazos de alguien que representaba todo lo que yo no era. Rica, sofisticada, con una vida que parecía un anuncio de lujo. «Fue un error», dijo, como si eso lo explicara todo. «Un error estúpido y horrible. Me odio por ello». Quería gritar, tirar la mesa, golpear la pared y preguntar cómo alguien podía quedar embarazada accidentalmente del marido de su mejor amiga. Pero en lugar de eso, me quedé allí, paralizada, con el corazón destrozado. «¿Lo sabe Fernanda?», pregunté con una voz tan fría que apenas la reconocí. Negó con la cabeza, mientras seguían cayendo lágrimas. «No, Dios, no. La destruiría. Destruiría su matrimonio». «¿Y el nuestro?», pregunté, sintiendo como la ira me invadía. «¿Y el nuestro, Livia?». Finalmente me miró, con el rostro manchado de maquillaje y dolor. «No lo sé», susurró. «No sé cómo arreglar esto». Por un segundo, al verla allí, tan rota, casi sentí pena por ella. Esta era la mujer que amaba, la que había planeado una vida con ella, envejeciendo juntos. Mis instintos me gritaban que la protegiera, que la abrazara. Pero entonces la verdad me golpeó como un puñetazo. Ella lo eligió. Ella lo eligió a él. Ella eligió tirar todo lo que teníamos. El dolor se convirtió en algo frío, duro, un vacío que nunca antes había sentido. En las películas, este momento estaría acompañado de una banda sonora dramática, un primer plano lento del rostro del protagonista mientras el mundo se derrumba. Pero la vida real no tiene banda sonora, ni director que grite «corten» cuando se vuelve insoportable. Solo estás tú, en tu cocina que aún huele a café, mirando a tu esposa mientras destruye todo lo que creías que era tu vida. «Cuéntamelo todo», dije con una voz tan distante que parecía ajena. «Quiero saber exactamente cómo pasó esto». Livia me miró con esos ojos rojos e hinchados, y por un instante vi a la mujer de la que me enamoré. Vulnerable, asustada, con la esperanza de que, de alguna manera, pudiera arreglarlo todo. La ira me quemaba, pero la conmoción me mantuvo clavada en el sitio. Por un instante, sentí pena por Livia, allí de pie, llorando, desolada. Pero el recuerdo de ella en el paraíso con el marido de su mejor amiga, mientras yo comía pizza sola, considerándola una idiota enamorada, borró cualquier compasión. «No creo que quieras saber los detalles», dijo, arrugando un pañuelo empapado en lágrimas. «Sí, lo sé», respondí, cruzándome de brazos y reclinándome en la silla. «He pasado el último mes intentando averiguar qué te pasa.
Pensé que podrías estar enferma, deprimida o algo así, pasando por una crisis de los 35. Nunca imaginé, oye, quizá mi esposa esté embarazada de otro hombre. Así que sí, quiero saber cómo pasamos de un viaje de amigas a que volvieras con un hijo que no es mío. Se estremeció, como si mis palabras fueran una bofetada. No tienes que ser cruel, murmuró. Cruel. Solté una risa amarga, que más bien sonó como un gruñido. Livia, ni siquiera he empezado a hablar de crueldad. ¿Sabes qué es cruel? Que te pases todo el viaje liándote con el marido de tu mejor amiga mientras yo estaba aquí, planeando cenas románticas, comprando vino caro para darte la bienvenida. No era nuestro aniversario, dijo, apenas audible, como si eso cambiara algo. Oh, perdóname por el error, dije con sarcasmo. Entonces todo bien. Respiró hondo y empezó a hablar, cada palabra cortante como un cuchillo. Al tercer día, Fernanda recibió una llamada. Su madre tenía un grave problema de salud y tuvo que regresar a Sao Paulo de inmediato. Estaba destrozada, pensando que iba a arruinarles el viaje a todos. Le dijimos que se fuera, que la familia es lo primero. Claro, la interrumpí, porque el sarcasmo parecía ser lo único que me frenaba. La familia es lo primero. Muy noble. Quise tirar la taza contra la pared, pero me contuve. No teníamos dinero para comprar porcelana nueva. Ricardo llegó esa tarde, continuó, con las manos tan temblorosas que dejó caer la taza. Fernanda le pidió que se encargara de los detalles del resort, que se asegurara de que el viaje fuera perfecto. Solo estaba siendo amable, haciendo reservas para cenar, visitando el spa, ese tipo de cosas. Lo sé. Y en algún momento entre reservar masajes y elegir el menú, decidiste pasarte a algo mucho más íntimo. No fue así, dijo, con la voz cada vez más débil, como si quisiera desaparecer. Durante los primeros días, Ricardo fue todo profesional, educado y mantuvo la distancia. Nos ayudó en todo, pero nada más. ¿Y entonces? ¿Qué cambió? ¿Se conectaron por el precio del champán? Pregunté, sin poder contener la ironía. Me miró con una mezcla de rabia y dolor. ¿Quieres oírlo o solo bromeas? Quiero oírlo, respondí. Estoy pagando un precio muy alto por este espectáculo, así que puedes continuar. Se quedó callada un rato, como si se armara de valor. Cuando habló, su voz era casi un susurro. Anoche fuimos a un restaurante en la playa. Las otras chicas estaban cansadas y volvieron temprano a sus habitaciones. Ricardo y yo nos quedamos en el bar. Hablamos de Fernanda, de lo preocupados que estábamos por ella. Luego empezamos a beber. Esos cócteles tropicales engañan, ¿sabes? No parecen fuertes, pero lo son. ¡Qué sorpresa!, dije secamente. Las bebidas alcohólicas llevan alcohol. ¿Quién lo hubiera pensado? Sé que estás enfadada, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Pero, por favor, no lo hagas más difícil. ¿Difícil para quién? ¿Livia? ¿Para ti? ¿Por qué? Por mi parte, tú tomaste tus decisiones. Nadie te obligó a beber con ese tipo. Tienes razón, admitió, con aire de derrota. Tomé decisiones horribles. Los dos. Empezamos a hablar de nuestros matrimonios, de lo diferentes que eran nuestras vidas. Él decía que a veces se sentía perdido, casado con alguien que vivía en un mundo tan distinto al suyo. Y yo, me abrí. Le dije que a veces sentía que mi vida era más pequeña de lo que había soñado. Eso me dio un puñetazo. Más pequeño, repetí con la voz entrecortada. Sentías que te conformabas conmigo. No lo decía en serio, dijo Livia rápidamente, como si pudiera borrar las palabras que aún resonaban en mi cabeza. Estaba borracha, diciendo estupideces que no eran ciertas. Pero en ese momento, hablando con alguien que parecía entender lo que es sentirse perdido en la propia vida, me sentí menos sola. Un silencio pesado nos invadió. El tic-tac del reloj en la pared marcó el final de la vida que conocí, la vida en la que creía que mi esposa me amaba y que estábamos construyendo algo juntos. Entonces, te sentiste comprendido, y decidiste celebrarlo metiéndote en la cama con él, dije con la voz cargada de veneno. No fue planeado, insistió desesperada. Volvimos juntos del bar, todavía hablando. Cuando llegamos a mi habitación, entró un minuto y... Ah, claro, entró, un minuto, y ambos tropezaron y cayeron en la cama sin querer. Interrumpí, con el sarcasmo como única defensa contra el dolor. Dios mío, deja de ser cruel, exclamó con la voz quebrada. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que te lastimé, que engañé a Fernanda, que lo destruí todo. Pero fue solo una noche. Una noche estúpida de la que me arrepiento más que de nada en mi vida. Una noche que resultó en un hijo, repliqué. Una noche que olvidaste mencionar durante todo un mes.
No sabía que estaba embarazada hasta ahora, dijo, con lágrimas en los ojos. Y cuando me enteré, me asusté, me dio vergüenza. No sabía cómo decírtelo. ¿Así que pensaste que podrías ocultarlo? ¿Que tal vez criaría a su hijo como si fuera mío? Pregunté, sintiendo que la ira me hervía. No sé qué pensé, admitió, derrotada. Esperaba que la prueba saliera mal. O que, tal vez me perdonaras, susurró. Y ahí estaba la pregunta, acechando como una sombra. ¿Podría perdonar? ¿Podríamos superar esto y seguir casados, fingiendo que seguíamos siendo felices? Al mirarla, atormentado por la culpa, una parte de mí quería ser el hombre más grande, el esposo que abraza a su esposa y le dice que todo estará bien. Pero otra parte, la que planeó nuestra vida juntos, la que ahorró para nuestro futuro, la que creyó en nuestras promesas, estaba muerta. Asesinada en una playa paradisíaca por una decisión que ella tomó. No lo sé, dije, tras un silencio que se me hizo eterno. De verdad, no sé si puedo perdonar esto. En ese momento, al ver su rostro decaer al darse cuenta de que quizá me había perdido para siempre, sentí que nuestro matrimonio había terminado. No en el papel, todavía no, pero sí en todo lo que realmente importaba. Había elegido a Ricardo, aunque solo fuera por una noche. Y ahora todos teníamos que afrontar las consecuencias. Esa noche no pegué ojo. Me quedé tumbado en la cama que antes era nuestra, mirando al techo mientras Livia daba vueltas a mi lado, probablemente sumida en pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, los veía, a ella y a Ricardo, riendo, bebiendo, traicionando a quienes más confiaban en ellos. Lo peor fue que una parte de mí intentaba convencerme de que podríamos superar esto. Quizás terapia, quizás hablar, quizás un milagro. Las parejas sobreviven a la traición todo el tiempo, ¿verdad? Hay libros, podcast, incluso retiros para eso. Quizás podrías ser uno de esos maridos nobles que se tragan el dolor por amor. Pero cada vez que intentaba imaginar un camino hacia el perdón, me topaba con el mismo muro, el bebé. No era solo una traición, un error de una noche. Era criar al hijo de otro hombre, mirarlo cada día y recordar lo que hizo Livia. Era imaginar fiestas de cumpleaños, navidades, graduaciones, todo construido sobre una mentira que solo yo sabría. Alrededor de las 5 de la mañana, dejé de dormir y bajé a preparar café. Me temblaban las manos al verter los pozos en la cafetera, con la confesión de Livia resonando en mi cabeza como una película de terror en bucle. La forma en que dijo que se sentía comprendida por Ricardo, como si yo fuera una inútil que nunca comprendió quién era ella en realidad. La forma en que dijo que nuestra vida era menos de lo que ella soñaba, como si nuestro matrimonio fuera un plan B. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente me consumía. Fernanda no lo sabía. Estaba ahí fuera, probablemente organizando eventos elegantes o eligiendo el próximo destino exótico, sin saber que su marido había dejado embarazada a su mejor amiga en un viaje que se suponía era solo para chicas. Vivía en la misma ilusión que yo hasta el otro día, confiando en gente que no lo merecía. Agarré mi teléfono sin pensármelo 2 veces. El número de Fernanda estaba guardado desde un evento benéfico al que Livia me había obligado a ayudar el año pasado. Intercambiamos algunos mensajes sobre horarios y logística, pero tenía su información de contacto. ¿Merecía saberlo? Por supuesto. ¿Tenía derecho a decírselo? Esa era una pregunta más ambigua. Pero, sentado en la cocina a las 5:30 de la mañana, viendo salir el sol en el peor día de mi vida, decidí que la ambigüedad moral era un lujo que no podía permitirme. Livia no iba a contárselo. Parecía más preocupada por proteger su amistad que por reconocer lo que había hecho. Esperé hasta las 8, pensando que era un buen momento para arruinarle la vida a alguien, porque incluso en medio de mi caos, seguía intentando seguir las reglas de etiqueta. Hola. La voz de Fernanda era suave y alegre, como si pensara que la llamaba para agradecerle el increíble viaje o para contarle algo. Hola, Fernanda, soy yo, el esposo de Livia, dije, como si me presentara a un desconocido. Y, en cierto modo, era cierto, nuestras interacciones siempre habían sido simples bromas en fiestas donde me sentía como pez fuera del agua. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Livia? Preguntó, genuinamente feliz. Me moría de ganas de hablar con ella, pero he estado muy ajetreado desde que volví de Sao Paulo. Mi mamá está mucho mejor, gracias a Dios, pero ha sido duro. Fue la oportunidad perfecta para volarle el mundo por los aires. De hecho, por eso llamo, dije, sin encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo se le dice a alguien que su marido la engañó? ¿Hay un manual para eso? ¿Está todo bien? Su voz cambió, captando la tensión en la mía. ¿Suenas en serio? Respiré hondo y me sumergí. Fernanda, necesito decirte algo, y va a ser duro oírlo,
pero mereces saberlo. Se trata del viaje, después de que tuviste que irte. Pausa. Silencio. ¿Qué pasa?, preguntó, con la voz ya tensa. Livia está embarazada, dije, sintiendo las palabras cortadas como el cristal. Y el bebé no es mío. El silencio al otro lado era tan absoluto que pensé que se había cortado la comunicación. Solo podía oír su respiración, rápida y superficial, como si intentara no derrumbarse. Perdona, ¿qué dijiste? Su voz era apenas un susurro. El bebé es de Ricardo, continué, porque ya que había soltado la bomba, más me valía asegurarme de que explotara. Ellos durmieron juntos mientras estabas en Sao Paulo, atendiendo la emergencia de tu madre. Eso no es posible, dijo, pero su voz temblaba, como si el suelo bajo sus pies se estuviera agrietando. Ricardo solo estaba ayudando, dijo Fernanda con la voz temblorosa, como si intentara convencerse a sí misma. Él nunca haría eso. Fernanda, no me lo estoy inventando, dije, intentando mantener la calma. Livia me lo contó todo ayer. Se emborracharon anoche. Una cosa llevó a la otra. Al otro lado de la línea, oí un sonido que era mitad suspiro, mitad sollozo. Un grito se me atascó en la garganta. Era el sonido de un mundo derrumbándose, y yo era quien sostenía el mazo. ¿Estás segura?, preguntó con la voz entrecortada. ¿Estás segura de que no se equivoca? ¿Estás segura?, respondí. Y yo también. Lo que siguió fue un gemido que me oprimió el pecho, a pesar de toda la ira. Era el dolor puro de alguien que veía la vida que conocía convertirse en polvo. Dios mío, susurró. Dios mío. Fernanda, lo siento, dije. Tenía que decírtelo. Te lo merecías. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Su voz se endureció. La ira empezó a sustituir la sorpresa. Desde ayer, respondí. Livia me lo contó. No creo que te lo dijera nunca. Iba a seguir siendo tu amiga, asistiendo a tus cenas, mientras llevaba el hijo de tu marido en el vientre. ¿Dónde está ahora?, preguntó Fernanda con voz cortante. Arriba, durmiendo, creo. ¿Y Ricardo? ¿Dónde está? No lo sé. Probablemente en casa, preparándose para ir a trabajar como si nada. Oí un estruendo de fondo, seguido de Fernanda gritando el nombre de Ricardo con una furia que podría haber roto paredes. Entonces la llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono, sabiendo que había encendido la mecha que haría estallar al menos 2 matrimonios y probablemente una amistad de años. Pero por primera vez desde que Livia me soltó esa bomba, sentí que me quitaban un peso de encima. Fernanda merecía la verdad, igual que yo. Y Ricardo merecía afrontar las consecuencias, igual que Livia. 10 minutos después, mi teléfono empezó a vibrar. Primero, un aluvión de mensajes de un número desconocido, probablemente Ricardo, intentando apagar el fuego. Luego, el teléfono de Livia, en el piso de arriba, empezó a sonar sin parar, lo que significaba que Fernanda ya la había llamado y probablemente le había dicho cosas que no le alegrarían el día a nadie. Borré los mensajes de Ricardo sin leerlos e ignoré las llamadas frenéticas de Livia. No quería oír explicaciones, justificaciones ni súplicas de perdón. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora, todos los que eligieron mentir y traicionar tenían que asumir el daño. Los secretos son como el veneno. Permanecen ocultos un tiempo, consumiéndolo todo en silencio, pero al final explotan. Y cuando explotan, se lo llevan todo. Decidí ser yo quien apretara el gatillo, en lugar de esperar a que el veneno me matara lentamente. El sonido de los pies de Livia bajando las escaleras me sacó de mis pensamientos. Por el ritmo, rápido, desesperado, supe que había hablado con Fernanda y estaba lista para la guerra. Tomé un sorbo de café, preparándome para lo que estaba por venir. Después de la confesión de ayer y la llamada de hoy, sabía que estábamos a minutos de una pelea que podría acabar con todo. Livia apareció en la puerta de la cocina como una tormenta a punto de estallar. Llevaba el pelo revuelto. Aún llevaba la camiseta holgada con la que había dormido, la cara enrojecida por una rabia que parecía capaz de derribar paredes. ¿Qué has hecho?, gritó, con una voz tan aguda que probablemente asustó a los pájaros del jardín. Levanté la vista del café, intentando aparentar calma, aunque el corazón me latía a 1000. Buenos días a ti también, cariño, dije, con un tono entre irónico y agotado. ¿Has dormido bien? Ni se te ocurra, me espetó, señalándome con el dedo como si fuera un perro que hubiera destrozado el sofá. No finjas que no sabes de qué hablo. Fernanda me acaba de llamar, histérica, diciendo que le contaste todo. Hizo una pausa, como si decir las palabras en voz alta las hiciera aún más pesadas. Sobre tu embarazo, terminé con fingida calma. Sobre que estás esperando el hijo de su marido. Un pequeño detalle que olvidaste contarle a tu mejor amiga mientras llorabas en mi hombro.
haciéndote sentir culpable. Su boca se abría y cerraba, como si buscara aire. Por un instante, se quedó allí, paralizada en el umbral, como si no pudiera creer que hubiera hecho lo obvio, decirle la verdad a alguien que merecía saberla. ¿Cómo pudiste? Dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Cómo pudiste llamarla y arruinarle la vida así? Solté una risa corta y amarga que resonó en la cocina. ¿Le arruiné la vida? ¿En serio, Livia? Porque, que yo sepa, no fui yo quien se acostó con el marido de Fernanda. Ese no es el punto, gritó, con ese tono estridente que presagiaba un colapso inminente. No tenías derecho a contarlo. No era tu secreto. Tienes razón, dije, levantándome y dejando la taza sobre la mesa con exagerado cuidado. Era tu secreto. Era tu responsabilidad decirle a tu mejor amiga que la engañabas con su marido. Pero como parecías tan cómoda ocultándola mientras planeabas cómo salir de esto sin consecuencias, alguien tenía que hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Gritaba ahora, con la cara roja de indignación. Lo correcto sería dejarme lidiar con esto a mi manera, a mi propio ritmo. A tu manera. Repetí, con la voz alzándose sin control. ¿Te refieres a que Fernanda nunca se entere y me convenzas de criar al hijo de Ricardo como si fuera mío? Mientras ustedes dos siguen jugando a ser mejores amigos en cenas elegantes. Jamás dije eso, gritó, pero las lágrimas ya corrían por sus mejillas, los sollozos le sacudían el cuerpo. No tenías por qué decirlo, repliqué. Te lo decía en la cara cada vez que te preguntaba qué ibas a hacer. Creías que esto ocurriría por arte de magia, ¿verdad? Que estaría tan feliz de ser padre que no me importaría el ADN del niño. Lloraba desconsoladamente, ese llanto que parecía ensayado pero que ya no me conmovía. No lo entiendes, dijo entre sollozos. Fernanda y yo somos amigas desde la universidad. Es como una hermana. Esto acabará con nuestra amistad. Genial, dije, y era cierto. Esta amistad merece terminar. ¿Sabes por qué? Porque las amigas no se acuestan con sus maridos. Las amigas no ocultan secretos que destruyen vidas. Y, por supuesto, las amigas no se hacen las víctimas cuando se descubre la verdad. No te estaba denunciando, dijo Livia con la voz temblorosa de ira. ¿Y entonces qué hacías? Repliqué, señalando mi teléfono, que vibraba de nuevo sobre la mesa. Probablemente Ricardo intentaba apagar el fuego que había provocado. Porque, desde mi punto de vista, parecía que te conformaba con dejar que Fernanda le creyera a su marido mientras planeabas cómo ocultar la mayor traición de su vida. Ignoré los mensajes, como había estado ignorando cada llamada y mensaje desde que Fernanda debió de confrontar a Ricardo. Probablemente hacía una hora. Intenta llamarte, dijo Livia, mirando mi teléfono. Ricardo. Fernanda lo echó de casa. Está desesperado. Te ruega que hables con él. ¿Y por qué iba a querer hablar con el tipo que embarazó a mi esposa? Pregunté, mirándola con una mezcla de incredulidad y desprecio. Porque lo siente, respondió. Porque fue un error que se le fue de las manos. Porque nunca quiso que esto pasara. La miré fijamente, asombrado por su capacidad para engañarse a sí mismo. ¿Acaso te estás escuchando? Estás en nuestra cocina, embarazada del hijo de otro hombre, y me pides que sienta pena por él porque su esposa lo echó. No lo estoy defendiendo, dijo, sonándose la nariz con el dorso de la mano, con cara de niña pillada con las manos en la masa. Solo digo que es complicado. ¿Complicado? Repetí, casi riendo. Llamar a Fernanda y decirle la verdad fue lo más honesto y justo que pude hacer. Fuiste cruel, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Cruel. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada. ¿Sabes qué es cruel, Livia? Es descubrir que voy a ser padre, ser feliz 3 segundos, y luego escuchar que el niño no es mío. Cruel es mentirle a tu mejor amiga en la cara durante un mes mientras planeas tu salida. Cruel espera que yo, el hombre cuya vida destrozaste, guarde tu secreto para proteger tu reputación. Nunca pedí esto, gritó, volviendo a sollozar. No tenías que pedírmelo, respondí con voz fría. Pensabas que me lo tragaría todo, porque eso es lo que hacen los buenos maridos, ¿no? Limpian los desastres de sus esposas y fingen que todo está bien. La cocina se quedó en silencio, solo su llanto y el lejano ruido del tráfico afuera. Nos miramos fijamente, separados por el abismo que una vez fue nuestra vida juntos. Y vi en sus ojos el momento en que lo entendió. No había vuelta atrás. Esto no era solo una pelea ni una etapa. Era el final. ¿Y ahora? Preguntó en voz baja y derrotada. Ahora afrontas las consecuencias de tus decisiones, dije. Ahora Fernanda decide si salvar su matrimonio o empezar de cero. Ricardo tiene que explicarles a sus amigos y familiares por qué lo echaron de casa. Y yo, decido qué hacer con el resto de mi vida. Y nosotros,
susurró, apenas audible. La miré, la mujer que amaba, la mujer con la que planeaba envejecer. Y no sentí nada. Ni amor, ni rabia, solo un frío vacío. Ya no hay un nosotros, dije. No lo ha habido desde que decidiste que Ricardo era más interesante que tu marido. Lloró con más fuerza, pero yo ya estaba cogiendo mis llaves y dirigiéndome a la puerta. ¿A dónde vas?, me preguntó. A trabajar, respondí sin mirar atrás. Algunos aún tenemos responsabilidades con quienes confían en nosotros. Salí, dejándola en la cocina con sus lágrimas, sus arrepentimientos y su incapacidad para comprender que algunas cosas, una vez rotas, no tienen arreglo. El aire en la cocina se sentía denso, como si la verdad que Livia me había impuesto me hubiera dejado sin oxígeno. Las semanas siguientes fueron un infierno repetitivo, como si estuviera atrapada en un bucle donde cada día comenzaba con la esperanza de que despertara y se diera cuenta de la profundidad de la ruptura que había creado entre nosotras. En cambio, me enfrenté a un aluvión de lágrimas, súplicas e intentos cada vez más patéticos de convencerme de que nuestro matrimonio aún era salvable. A la mañana siguiente de nuestra pelea, bajé y allí estaba ella, sentada a la mesa del comedor, agarrando un cuaderno como un mapa para salir del caos que había creado. Lo he pensado toda la noche, dijo, con los ojos hinchados y la voz ronca de tanto llorar. En nosotras, en el futuro, en cómo podemos arreglar esto. Arreglar, repetí, sirviendo café con una calma que no sentía. La palabra sonó a insulto. ¿Quieres arreglar lo de cuando me engañaste con Ricardo o lo de cuando estás embarazada de él? ¿Por qué, Livia? Esas no son cosas que podamos discutir sin más. Sé que metí la pata, dijo, mirando el cuaderno como si contuviera todas las respuestas. Sé que te lastimé, que rompí tu confianza. Pero las parejas superan la traición. Podemos superar esto, si quieres intentarlo. Me senté frente a ella, casi fascinado por su audacia. Bueno, dime cuál es el plan brillante. Tienes el hijo de Ricardo, fingimos que es mío y seguimos como si nada. De verdad. El bebé no cambia nada, respondió, con una convicción que me hizo cuestionar si vivía en el mismo planeta que yo. Muchas parejas crían hijos que no son biológicamente suyos. Adopción, familias reconstituidas, donantes. Es normal. Normal. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, llena de una ira que apenas podía contener. Estás comparando la adopción, algo que las parejas planean juntas, con acostarte con el marido de tu mejor amiga en un viaje. ¿En serio, Livia? Se estremeció, pero no se rindió. Lo que quiero decir es que la biología no hace a un padre. El amor sí. El compromiso sí. Podría ser el padre de este bebé en todos los sentidos. La miré atónito. Era como si hubiera ensayado un discurso para convertir el mayor egoísmo de la vida en un acto de heroísmo por mi parte. ¿Y Ricardo?, pregunté, cruzándome de brazos. ¿Acaso desaparece? Entrega a su hijo y finge que no pasó nada. Aún no hemos resuelto esto, dijo vacilante, y era obvio que resuelto significaba que estaba improvisando, esperando que me creyera su locura. ¿Ya resolvimos esto? ¿Quiénes son esos nosotros? Tú y Ricardo se reúnen en secreto para decidir el futuro de este niño. No, exclamó, casi dejando caer su cuaderno. No he hablado con él desde aquella noche. Fernanda dejó claro que cualquier contacto entre nosotros terminará en los tribunales. Esto era noticia. Fernanda se estaba poniendo dura, y una parte de mí quería aplaudirla. Bueno, déjame aclarar esto, dije con voz cortante. ¿Quieres que te perdone por engañarme, que críe al hijo de Ricardo como si fuera mío, y que lo haga sabiendo que el padre biológico está fuera de juego porque su esposa está dispuesta a arruinarlo todo? ¿Es este tu brillante plan? Quiero que luchemos por nosotras mismas, dijo con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. Quiero terapia, quiero trabajar en esto, quiero que salgamos fortalecidas. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles, como si supiera que pendían de un hilo. Y yo, sentada allí, con el café enfriándose en la mano, sentí el peso de lo que me pedía, que me tragara la traición, las mentiras, y construyera una nueva vida sobre los escombros de lo que ella destruyó. Más fuerte. Me reí, pero el sonido salió agudo, seco y amargo. Livia, no tuviste una aventura cualquiera que pudiéramos ocultar con terapia y fuerza de voluntad. Creaste un recordatorio viviente de tu traición. Cada vez que mire a este bebé, veré a Ricardo. En cada fiesta de cumpleaños, en cada Navidad, en cada función escolar, recordaré que elegiste a otro chico antes que a mí. Ahora lloraba, sollozos que le estremecían el cuerpo, como si el peso de las palabras la aplastara. Solo fue una noche, dijo con la voz entrecortada. Un error estúpido y de borrachera del que me arrepiento más que de nada en mi vida.
Un error que durará 18 años, repliqué, sintiendo la ira arder en mi pecho. Un error que crecerá, me llamará padre, y probablemente tendrá los ojos oscuros de Ricardo. ¿Crees que puedes hacer pasar un clon suyo por mío? ¿Crees que nadie se dará cuenta? Livia permaneció en silencio, con la mirada fija en la mesa, y su silencio lo decía todo. Contaba con un milagro, con una lotería genética que borraría la verdad. En los días siguientes, sus intentos se volvieron más desesperados. Empezaron a aparecer notas por toda la casa, en mi maletín, pegadas al espejo del baño, incluso pegadas al volante de mi coche. Todas con la misma súplica: perdóname. Te amo. Podemos superar esto. Era como si nos persiguiera el eco de nuestro matrimonio, un eco que hacía de cada desayuno una prueba de paciencia. Lo intentó todo. Cenas románticas que apenas probaba, mirándome con ojos suplicantes mientras la comida se enfriaba. Listas prácticas, escritas a mano, explicando por qué seguir juntos tenía sentido financiero, como si el amor pudiera reducirse a un cálculo. Incluso recurrió a la culpa. Si me dejas ahora, me dijo una noche, mientras yo intentaba ver las noticias, todos pensarán que abandonaste a una esposa embarazada. Pensarán que eres un monstruo. Que piensen lo que quieran, respondí sin apartar la vista del televisor. Quienes saben la verdad entenderán por qué me fui. Pero ¿qué pasa con quienes no la saben? Insistió, alzando la voz. Tus colegas, tu familia, nuestros amigos, te juzgarán, chismorrearán. ¿Intentas convencerme de que siga casada por chismorreo? Pregunté, mirándola por fin. ¿Te preocupa el que dirán, en lugar de afrontar lo que hiciste? Quiero que controlemos la narrativa, dijo, como si nuestro matrimonio fuera una campaña de marketing que necesitara una buena gestión. Controlar la narrativa, repetí, casi riéndome de su audacia. Livia, el problema no es lo que piense la gente. El problema es que tendría que despertar cada día junto a alguien que me traicionó. Ver a un hijo que representa el peor momento de mi vida. Vivir con el miedo de que lo vuelvas a hacer. No volverá a pasar, dijo con voz desesperada, casi suplicante. Te lo juro, nunca más. Tienes razón, dije, levantándome y dirigiéndome a las escaleras. Porque no te voy a dar esa oportunidad. Ya había empezado a buscar apartamentos por internet, a revisar mis finanzas, a prepararme para hablar con un abogado. Aún no se lo había dicho, no porque tuviera dudas, sino porque una parte de mí, pequeña pero curiosa, quería ver hasta dónde llegaría para salvar algo que ya estaba muerto y enterrado. A la mañana siguiente, encontré a Livia en la cocina, rodeada de folletos sobre el embarazo, esparcidos sobre la mesa como un plan de batalla. Hablaba con entusiasmo sobre clases para padres, muebles para la habitación del bebé y nuestro futuro como familia, como si fuera a pasar los siguientes 18 años agradeciéndole la oportunidad de criar al hijo del hombre con el que me engañó. Fue allí, entre los panfletos coloridos y el café frío, que se me esfumó la última gota de paciencia. Ya basta. Era hora de acabar con esta farsa. Decidir divorciarme fue como sacarme una muela podrida. Sabes que va a doler, pero también sabes que el dolor constante acabará. Pasé el fin de semana mirando apartamentos, y déjame decirte, nada dice tanto crisis de la mediana edad como un agente de seguros recorriendo páginas web de alquiler después de que tu mujer lo destrozara todo. Mis opciones eran deprimentes: un apartamento decente en un barrio peligroso o un vertedero en un barrio tranquilo. Elegí el vertedero. Una habitación, alfombra beige descolorida, electrodomésticos que parecían reliquias de los 70 y una ducha que escupía más de lo que mojaba. Pero era mío. O lo sería, una vez que firmara el contrato. El lunes, llamé diciendo que estaba enferma, lo cual no era del todo mentira, porque la idea de fingir normalidad en la oficina me daba náuseas. En lugar de eso, fui en coche al bufete de abogados Almeida y Asociados, que tenía buenas reseñas en línea. Hoy en día, así se elige a un abogado, como a un restaurante o a un electricista. El doctor Almeida era exactamente como me lo imaginaba: traje impecable, apretón de manos firme y una expresión que denotaba haber visto todo tipo de desastres matrimoniales. Escuchó mi historia sin pestañear, apuntándolo todo en una libreta que probablemente costaba más que mi coche. Es un caso claro, dijo, reclinándose en su sillón de cuero. El adulterio sigue siendo causa de divorcio, y un embarazo de otro hombre cae de lleno en la categoría de diferencias irreconciliables. La pregunta es, ¿qué quieres conseguir con esto? Mi dignidad, respondí sin dudarlo. Y el menor drama posible. Esbozó una media sonrisa fría, como si ya lo hubiera oído antes. En mi experiencia, quienes quieren menos drama, acaban recibiendo menos de lo que merecen. Seguro que no quieres pelear por la casa, la pensión alimenticia o algo por daños emocionales. Quiero salirme, dije con firmeza.
Puede quedarse con la casa, los muebles, incluso con la maldita vajilla de boda que nunca usamos. No quiero nada que me recuerde esto. ¿Y el embarazo? Preguntó, dando golpecitos con el bolígrafo en su libreta. ¿Quieres asegurarte de que la paternidad esté clara? Para evitar problemas de manutención. Era una conversación que me había estado temiendo, pero tenía que ocurrir. El bebé no es mío. Dije. Quiero que eso quede claro en los papeles, para que no haya confusiones después. Tomó más notas, probablemente calculando cuánto costaría este lío en honorarios. Necesitaremos una prueba de ADN cuando nazca el niño, suponiendo que el padre biológico coopere. Si no, podemos demandarlo. Cooperará, dije, con un tono más directo de lo que pretendía. Fernanda ya echó a Ricardo de casa. Dudo que esté en condiciones de armar un escándalo. Tras 2 horas firmando papeles y discutiendo estrategias legales en la consulta del doctor Almeida, me fui con la sensación de haber comprado mi libertad a un precio que me dejó sin blanca, pero que valió cada centavo. La tranquilidad no tiene precio, y estaba dispuesto a pagar la cara. Esa noche, me senté con Livia para nuestra última conversación seria como marido y mujer. Se pasó el día entero limpiando la casa y preparando mi plato favorito, un intento desesperado por recordarme a que estaría renunciando. El olor a roast beef llenó la cocina, pero solo me provocó náuseas. Tenemos que hablar, dije, y vi el pánico cruzar su rostro como una sombra. Si se trata otra vez del bebé, empezó con voz temblorosa, ya te dije que podemos superar esto. Encontré un terapeuta que trabaja con parejas en crisis y tiene grupos de apoyo para la infidelidad. Quiero el divorcio, la interrumpí secamente, cortándola antes de que pudiera perderse en más promesas vacías. Las palabras cayeron como una guillotina. Livia se quedó paralizada, con la boca entreabierta, como si su cerebro se negara a procesarlo. No hablas en serio, dije finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Estás enfadada, y tienes todo el derecho a estarlo, pero el divorcio no es la solución. ¿Podemos arreglar esto? No, Livia, no podemos, respondí, sorprendida por la calma en mi voz. Era como si hubiera apagado una parte de mí que aún se preocupaba. Algunos errores son demasiado grandes. No rompiste una taza. Nos rompiste a nosotros. Te quiero, dijo, con lágrimas en los ojos. Cometí un terrible error, pero te quiero. Eso tiene que contar para algo. Está bien, dije, con una opresión en el pecho. Está bien hacer esto más doloroso de lo necesario. Pero el amor no puede arreglar lo que has destruido. Durante la siguiente hora, lo intentó todo. Lloró, suplicó, prometió hacer lo que yo quisiera si le daba otra oportunidad. Dijo que cortaría contacto con Fernanda y Ricardo, que se mudaría a otra ciudad, que iría a terapia sola, a terapia de pareja, incluso a un retiro espiritual. Me pintó una vida perfecta, con una familia feliz, si tan solo la perdonara. Pero yo ya estaba en otra parte, calculando mentalmente cuántas cajas necesitaba empacar y si la compañía de cable trasladaría su plan a mi nuevo apartamento. Ya firmé los papeles, le dije, cuando finalmente perdió el aliento. Y alquilé un apartamento. Me mudo este fin de semana. Fin de semana. Parecía sorprendida, como si esperara que me demorara meses antes de actuar. No tiene sentido alargar esto, dije. Ambas sabemos dónde termina esto. Empezó a sollozar, un grito gutural que me revolvió el estómago, pero lo contuve. Consolarla ahora sería como echar leña al fuego bajo la esperanza que le quedaba, y las falsas esperanzas eran más crueles que la pura verdad. ¿Y qué hay de nuestros amigos? ¿Tu familia? Preguntó sollozando. ¿Qué vamos a decir? La verdad, respondí. Me engañaste. Te quedaste embarazada de Ricardo. Nuestro matrimonio no sobrevivió. Simple. Me juzgarán, dijo con la voz entrecortada. Pensarán que soy un monstruo. Algunos sí, asentí con frialdad. Pero ese ya no es mi problema. Pasé la semana guardando mi vida en cajas de cartón, revisando 8 años de recuerdos. Fotos de boda, regalos, los muebles que habíamos elegido juntos, todo parecía pertenecer a otra persona. El sábado por la mañana, cargué la última caja en el coche y aparqué en la entrada, contemplando la casa donde creía envejecer con la mujer que amaba. Ya era solo una casa, no el centro de mi mundo. Solo una dirección que dejaría atrás. Livia me observaba desde la ventana de la cocina mientras llevaba la última caja al coche. Por un instante, vi a la mujer que amaba, perdida, rota, como una niña a la que le acaban de decir que sus padres se separan. Pero entonces la verdad me golpeó como un puñetazo. Ella eligió esto. Había hecho su cama, literal y figurativamente. Ahora que se acostara en ella. Subí al coche y me marché sin mirar atrás. A veces,
Salvarse significa dejar todo lo que creías querer y empezar de cero, con solo lo que quede de tu orgullo. 6 meses. Han pasado 6 meses desde que empaqué mi vida en cajas de cartón y dejé la casa donde pensé que envejecería. Cambié una cama king size por un futón que rechina más fuerte que mis rodillas, un garaje espacioso por una plaza de aparcamiento apenas lo suficientemente grande para mi coche, y un matrimonio por un estudio que huele a curry de los anteriores inquilinos. ¿Y saben qué? Fue el mejor cambio de mi vida. No voy a mentir, las primeras semanas fueron un infierno. Es humillante ser un hombre de mediana edad cenando cereales porque nunca has aprendido a cocinar para uno. Peor aún era llamar a mi madre para preguntarle cómo separar la ropa blanca de la de color, porque Livia siempre se encargaba de eso mientras yo, al parecer, dormía en el sitio haciendo tareas de adultos. Pero poco a poco, me encontré a mí mismo. Descubrí que comprar para una persona es liberador, sin discusiones sobre marcas ni sobre si vale la pena pagar más por productos orgánicos. Me di cuenta de que tener el control remoto para mí solo vale más que cualquier sesión de terapia de pareja. Y el silencio de verdad, sin las lágrimas de Livia ni las promesas incumplidas, es un lujo que nunca supe apreciar. El divorcio se formalizó el mes pasado, tan frío y burocrático como cabría esperar de un proceso así. Livia dejó de luchar por la reconciliación alrededor del tercer mes, probablemente cuando se dio cuenta de que rogar solo funciona si la otra persona todavía te ama. Al final, firmamos los papeles y seguimos caminos separados. Ella se quedó con la casa, como yo quería. Yo conservé mi dignidad, como había planeado. Un intercambio justo. De vez en cuando, oigo las noticias. Este pueblo es demasiado pequeño para ignorar por completo los ecos de tu ex. Livia está embarazada, y el bebé, por supuesto, no es mío. El divorcio de Fernanda y Ricardo se formalizó un mes antes que el nuestro, y, por lo que he oído, fue una batalla. Cuando se dividen millones, en lugar de pelearse por una cafetera, los abogados se vuelven mucho más creativos con las horas facturables. Fernanda me contactó varias veces durante los primeros meses. Quedamos para tomar un café 2 veces, dos destrozados intentando comprender cómo nuestras vidas habían colapsado tan rápido. Su ira me resultaba familiar. Ese fuego helado que arde cuando alguien en quien confías te apuñala por la espalda. No hablamos mucho de los detalles, solo tomamos cafés caros e intercambiamos miradas como si aún procesáramos la traición. Sigo pensando en las señales que ignoré, dijo durante nuestro segundo café, removiendo la taza con demasiada fuerza. Las noches que decía que trabajaba hasta tarde, los viajes de negocios que parecían innecesarios, la distancia. Pensé que era estrés. Nunca imaginé que planeaba engañarme con mi mejor amiga. ¿Sabes qué, Fernanda?, dije, haciendo girar la taza de café en mi mano. El líquido frío reflejaba la luz del café. No creo que fuera planeado. Creo que Livia y Ricardo solo eran dos egoístas que aprovecharon la oportunidad de tomar decisiones egoístas cuando se presentó. ¿Eso mejora o empeora las cosas?, preguntó, con los ojos aún llenos de esa ira fría que tan bien conocía. La verdad, no lo sé, admití. A veces pienso que sería más fácil si fuera un plan maquiavélico, porque al menos podría odiarlo sin sentirme culpable. Saber que fue solo una estupidez impulsiva los hace parecer más patéticos que crueles. Después de ese café, dejamos de vernos. No por una pelea, sino porque tocarnos las heridas no ayudaba a sanar. Fernanda necesitaba reconstruir su vida, y yo la mía. Vivir en el pasado solo nos mantenía atrapados en el desastre. Supe que se mudó a Florianópolis el mes pasado. Un nuevo comienzo, una nueva ciudad, una nueva oportunidad. Mucha suerte. Fernanda merecía algo mejor que la traición que Ricardo y Livia le infligieron, igual que yo merecía algo mejor de lo que recibí. El bebé nació hace 3 semanas. Un niño, de pelo y ojos oscuros, idéntico a Ricardo. Me enteré por mi madre, quien, Dios la bendiga, todavía intercambia mensajes con la madre de Livia en una red de chismes más eficiente que cualquier aplicación. Livia intentó, por alguna razón, poner mi nombre en el certificado de nacimiento, lo que desencadenó una costosa y previsible batalla legal. La prueba de ADN confirmó lo que todos ya sabíamos: Ricardo es el padre, legal y biológicamente. Ahora se ocupa de la manutención y la custodia de los hijos, mientras que Livia se enfrenta a la vida como madre soltera con un bebé que le recuerda a diario el peor error de su vida. Yo me despierto cada día en mi pequeño apartamento, me preparo el café exactamente como me gusta y ya no tengo que fingir que sus problemas son míos. Todos pensaban que me derrumbaría, que me amargaría y que planearía vengarme de Livia. Mis colegas, amigos, incluso mi familia esperaban una crisis fulminante, quizás un plan artificioso para hacerla sufrir. Pero he aprendido una cosa en estos 6 meses de reconstruir mi vida desde cero.
La venganza es un peso muerto. Cargar con la ira es agotador. Gastar energía en herir a alguien que ya te ha hecho daño es solo otra forma de dejar que esa persona te controle. Y estoy harta de que Livia tenga poder sobre mí. Empecé a ir al gimnasio, porque al parecer la ira es un gran combustible para levantar pesas. Tomé una clase de cocina, porque el cereal para cenar pierde su atractivo después de un mes. Incluso volví a salir con alguien, aunque explicar el divorcio sin parecer un desastre total es otra aventura. La verdad, soy más feliz ahora que en los últimos meses de mi matrimonio. Mucho más feliz de lo que habría sido si me hubiera quedado, intentando salvar algo con una mujer que ha demostrado que no se puede confiar ni en lo básico, no ser infiel. A veces veo a Livia por la ciudad. Se ve agotada, el peso de la maternidad soltera se nota en sus ojeras y hombros encorvados. La mayoría de sus amigos se han alejado. El drama se ha vuelto insoportable. El exilio de Fernanda parece haberse tragado a quienes permanecieron a su lado. La semana pasada, me escribió, te extraño, 3 palabras. Me quedé mirando mi teléfono medio minuto, con el dedo sobre la pantalla. Luego lo borré sin responder. Extrañar a alguien no es lo mismo que merecer una segunda oportunidad. El arrepentimiento no borra lo que hizo. Demostró quién era cuando las cosas se pusieron difíciles, y elegí creer en esa verdad. Algunos puentes, al quemarse, se convierten en cenizas. Algunas confianzas, al romperse, nunca se recuperan. Algunos matrimonios, destruidos por la traición, las mentiras y los hijos de otros, no sobreviven a las buenas intenciones. Pero el respeto por uno mismo, la dignidad, la certeza de haber hecho lo correcto, incluso cuando duele, estas cosas valen más que cualquier relación construida sobre arena. Mantuve mi dignidad. El resto, solo un lastre que ya no cargo. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.